Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por venir, parar agendas y decidir celebrar San Valentín, signifique lo que signifique, pensando, aprendiendo, conectando, que para muchos es una manera de querer. Muchas gracias a Tony, que hace esto posible y gestiona todo, y gracias a Sagar, que es la nueva chica de Tendencias TV, así que bienvenida al equipo. Y gracias a quien suele venir y a las personas nuevas, un gusto. Esto es Skype Room, es la conversación número 107. Hacemos conversaciones con perfiles que admiramos, que consideramos agentes de cambio y con los que de manera súper egoísta nos encanta hablar, así que gracias. Tratamos de que no sea muy vertical, conectar puentes y construir de manera juntas. Yo tengo la suerte de tener un micro, pero al final es de todas, así que no hay muro. Quien quiera sumar, welcome to the jungle. Hacemos un poco de conversación y al final tenemos unas copas de vino, cerveza o bebidas sin alcohol. Tony es quien tiene los tickets, así que luego lo podemos comentar. Dicho todo esto, quería agradecer a Úrsula Pérez y a Cristian La Rosa de Lot y sobre todo a esas dos personitas maravillosas, Maximiliano y Marcel. Si cualquier cosa que queráis, aquí estamos, ¿vale? Así que si necesitan algo, por favor, les ayudan y les asienten. Bueno, hoy la idea es hablar de... ¿Alguien ha estado en los Roasters Calle Bailén? ¿Alguien ha probado el chocolate? Vamos a hablar de chocolate como excusa para hablar de muchas cosas. ¿Vale? Primero quería un poco de situarnos. Úrsula venía de foto, hacía foto, luego decide saltarse a la moda, hacer patrones. Cristian venía de ser chef desde los 18 años, viaja y se mueve por muchas cocinas, tiene mucha suerte de trabajar con mucha gente reconocida en alta cocina o alta gastronomía. De repente se va a Lima y a Perú y por A o por B, boom, aparece el chocolate en su vida, se encuentran, exploran y hoy en día tienen un espacio laboratorio donde hablan de cocciones, formas, formatos y líquidos. Esto sería un poco lo TOI. ¿Bien? Sí, muy bien. Muy bien explicado. ¿Hay algo si alguien ha entrado? Y si no, cuando vayáis, calle Bailén 63. 43, calle Bailén 43, que cuando alguien entra dice ¿quién ha hecho este espacio? Y lo han hecho ellas. ¿Quién ha diseñado, quién diseña vuestras piezas? Y lo han hecho ellas, y son dos mentes que no solo hacen chocolate, sino que idean. Hoy me enseñaban, y empezamos por el final, este producto, que es una colaboración que van a hacer, no sé si podemos decir con quién va a ser, y les decía que cómo acaba siendo este producto. Ya no solo a qué sabe, sino cuál es el proceso detrás. En este caso es una colaboración con... Bar Brutal, para un evento específico. No sé si el evento se puede decir. Sí, ya está anunciado. A ver, cuéntame un poco tú. Conocen el Bar Brutal, especialista en vinos, comida buena. Entonces, de repente el Bar Brutal toca la puerta de Lot y les propone... Francesco, que es cliente nuestro y viene muy a menudo a desayunar, un día nos propone hacer un chocolate para un evento que no me quería realmente contar quién venía, ¿no? Quién eran los protagonistas. Al final me desvela que vienen los cocineros del Noma, que también estará en el evento René. Claro, a los cocineros que les gusta este tipo de restaurantes, hacer una colaboración con ellos es una pasada. Entonces, nos costaba mucho elegir el chocolate para este día, porque es un restaurante que se basa mucho en vinos naturales y todo lo fermentan, casi todo en su cocina está fermentado o ha sufrido alguna metamorfosis, ¿no? Y bueno, al final dimos con el chocolate ideal, que fue un chocolate que fermentamos con pulpa de cacao y en esta fermentación agregamos cereza de café, cáscara de café. La reacción te lleva mucho al vino tinto, uva pasas, ciruela y bueno, fue el que más gustó de todos los que presentamos y este es el que ellos van a tener el día viernes, creo. Viernes hacen el evento. Es un día 18, estoy perdida yo en las fechas. Y bueno, todavía no lo han probado, o sea, solo lo ha probado Francesco y nosotros y el equipo de cocina y los protagonistas del evento no lo han probado todavía. Hemos traído un trocito y yo he pecado de no caer, que tenía que haber traído más para que todos lo probaran. que la primera pregunta se llevará esto y lo puede compartir. Dale. Y siempre me pasa lo mismo. Llego al espacio y digo, ostras,
no he traído chocolate. Convivo con el chocolate y se me olvida siempre traer chocolate a todos los sitios. Hemos empezado hablando de co-creación, se me oye bien sin micro, ¿no? Más o menos. Empezamos hablando de co-creación, como veis aquí tenemos al laboratorio en las manos, pero luego aquí tenemos al cerebro, que es quien lo encierra, quien hace un producto, quien lo empaqueta. Yo creo que entre Cristian y yo somos un plus, o sea, que ninguno funciona sin el otro y que yo no estaría en esto si no estuviera con él. En el caso del Bar Brutal, cogimos un poco el título, la forma de trabajo y entonces lo que interesa de LOT es hacer un nuevo formato exclusivo para cada cliente, ¿no? Tener como un producto, como harías en alta costura, a medida. Entonces, eso es donde queremos llevar el chocolate y el café. Un producto a medida que venga a un restaurante y que diga, este es mi chocolate, este es mi café. Sí, y que lo hacemos desde cero y no nos cuesta nada darle un añadido, ¿no? Y al final buscamos la necesidad del cliente y se le hace a medida, como dice. Yo les preguntaba que cómo se empieza un proceso creativo de chocolate. Aquí hay gente que viene de la moda, gente que viene de artesanía, gente que viene de música. Les decía que cómo es un mood board, ¿no? Ellos me decían antes, pues Bar Brutal, lo primero que os venía era chocolate bruto, ¿no? Que es como esta pieza bruta y ruda. ¿Cómo es el mood board? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cómo es en la cocina? ¿Y cómo es a nivel concepto? Ahora, pero por poner otro ejemplo, lo de Camper. Cuando nos proponen hacer un especial para Semana Santa para Camper, nosotros lo primero que decimos es vamos al espacio y vamos a coger recursos visuales, ¿no? Para darle forma, no, porque obviamente lo visual no te va a agregar, también te lleva un poco por el sabor, pero lo importante era ver el tipo de mueble que tenían, obviamente el camper es muy rojo, no podíamos abandonar esa parte. Y finalmente salió que como era la parte de hotel, lo más simbólico de un hotel es la llave de la habitación. Entonces hicimos un chocolate con forma de llave de habitación. Teniendo Camper un formato muy especial, ¿no? Muy Camper también. Bueno, empieza pidiendo todo el branding del hotel, ¿no? Y encontramos esta llave que va colgada de un cordón de zapatos Camper. Bueno, nos encantó y el packaging se idea para colgarlo con este cordón y que lo lleves como si fueras la llave. Y adentro está el chocolate. Claro, dices, hicimos un chocolate con forma de llave y parece que el chocolate tiene la forma de una llave. Es la tarjeta del hotel. Al final es encontrar la necesidad que busca cada cliente, ¿no? En Camper el chocolate, luego sí que es verdad que al final era muy divertido no atemperar el chocolate porque Bar Brutal y chocolate en bruto pues también pegaba. Y al final es muy sencillo, es buscar la necesidad del cliente y qué respira ese proyecto para darle lo que busca y que vaya con él, porque ahí puedes hacer millones de combinaciones y que no funcionen. Esta funciona muy bien. Nos hace ilusión cuando la gente además apoya algo diferente, entonces nos enamora eso. Entonces normalmente ahora por suerte nos han tocado proyectos que nos dejan libertad creativa y esto es lo que valoramos. Ahora de repente le aparecen estos proyectos, pero sí que es cierto que cuando todo esto empezó, ¿cuánto hace exactamente? 2 años, abrir un espacio dedicado al chocolate y al cacao, donde quieren explorar, ¿no? Ahora están hablando de exploración, pero el origen del comienzo, Cristian, después de ser chef, empezó a asesorar o a hacer consultoría para restaurantes y espacios que iban a abrir, ¿no? Entonces tiene un ojo puesto en negocio aspiracional producto. Entonces a la hora de abrir LOT, por ejemplo, algo que a mí me fascina es la barra, quien ha ido que se fije, y Cristian me decía, esta barra está pensada para una persona, porque cuando abrimos, Cristian a las 6 se ponía a hacer bakery, es decir, hacía los pastelitos, a las 9 levantaba la persiana, servía chocolate barra café y los pastelitos, cerraba a las 6 y se ponía a hacer el chocolate, el chai y todo lo que tenía que preparar, ¿no? Después de 2 años yo le preguntaba, 1, ¿hacia dónde ha ido esto? Y 2, ¿cómo encuentras espacio para explorar y llegar a hacer productos diferentes más allá de los que servís y del día a día? Sí que es verdad que el primer año olvídate de ser creativo y de hacer grandes trabajos para el mundo del chocolate. Al final, como tú dices, yo llegaba bien temprano, hacíamos el bakery, limpiaba todo el espacio, abría persiana, ofrecíamos café, se acababa el servicio,
cerrábamos persiana, me ponía a tostar chocolate y hacer chocolate, ¿no? Porque la tienda al final tenía 3 referencias de chocolate y teníamos que alimentarlo. Esto duró casi un año, ¿no? Porque luego empezaron a venir interesados a tocar la puerta, oye, yo quiero aprender a hacer chocolate, me gustaría hacer prácticas, yo quiero aprender de métodos, entonces ya teníamos más ayuda. Úrsula con los niños y bueno, que ya tenía sus cosas, tampoco estaba a tiempo completo en LOT. Entonces el primer año fue así, como muy loco, pero lo pasamos muy bien y pudimos hacer un montón de clientes, que no nos imaginábamos que desde el primer mes ese espacio no necesitaría una inyección económica. Y nunca, desde que abrimos, nunca tuvimos que poner más, nunca hubieron pérdidas, siempre ganancias. Un aplauso. Sí. Es muy difícil. Pero ahí había algo a mi favor, que yo ya venía de abrir restaurantes y de trabajar mucho en el mundo de la gastronomía, que más o menos ya tenía ideado cómo gestionarlo para que no sucediera esto, ¿no? Y uno de los truquitos era crear una barra, ¿vale? Para una persona, porque yo no podía contratar a 3 baristas. Ahora somos 3 en los servicios, pero antes era uno y era yo, y yo no era barista. O sea, yo venía de equipar restaurantes y de implementarlos y capacitar al equipo, pero yo no hacía... Todo esto hay que decir que esto fue justo en la época en que estábamos terminando lo del COVID. Sí. O sea, que era como, venga, vamos a lanzarnos ahora. Entonces, es el momento. Yo no había hecho una barra nunca de café, pero tenía la lógica de cómo se arma una cocina, ¿no? Y me fijé en todas las metodologías que tenían todos los baristas para poder crear una barra que fuera funcional. Me quedó bien porque hasta ahora no la hemos tocado y todo el mundo trabaja. Sí que a lo mejor puedes encontrar algún fallo, pero todo el mundo trabaja rápido y de forma adecuada. Ya me pierdo, me pongo a hablar de otras cosas. Estaba pensado para que funcionara. Estaba pensada la barra para que funcionara con una persona 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que te atiendo cuando llegas, te cobro, te hago el café y te lo entrego. Y te lo entrego, pero la tablet, la forma de pago podía girar en 360 y yo, como está a 50 centímetros de separación cada barra, te podía atender tanto detrás como delante como en la izquierda. Entonces, la barra que está más cerca del obrador estaba pensada para todo lo que era tienda, hacer packaging y cobrar al cliente que compraba chocolates. La barra de la izquierda para que te sentaras, te tomaras tu café y pudieras conversar conmigo o te atendiera de forma rápida. Y la barra de la derecha, la primera, para exhibir toda la pastelería y yo atenderte cuando llegas. Yo lo que destacaría de la barra, que es como el eje central un poco de LOT, es que siempre lo pensamos como para poder hablar con la gente. Porque nos damos cuenta que nosotros ahora visitamos y hacemos los viajes en torno al mundo del café de especialidad y vemos que marca la diferencia cuando tú entras a un lugar y alguien te sonríe y te dice, ¿qué tal tu día? ¿Cómo te puedo ayudar? Te cuenta lo que vas a comer, porque lo que vas a comer vale la pena comerlo. Luego, si hay tiempo, porque a veces hay días en que no, pregunta qué tal fue el servicio, qué tal estuvo el café. Yo creo que son cosas que hemos perdido por las prisas, por el... yo lo recalco mucho. Y creo que por eso la gente que repite en LOT es porque viene a ver a estas personas que le han sonreído una mañana o le han dicho, bueno, chao, que estés bien, ¿no? Aparte es un meeting point de agentes creativos, chef, no chef, skaters, no skaters de la ciudad, pero al final hablábamos de laboratorio, pero también tiene un lado de comunidad. A todo esto, en este primer año había como una máxima, de nuevo muy contemporánea, que era... cerrar el círculo del cacao, ¿no? Es decir, hay algo muy bonito y que creo que se aplica en muchos sitios. El otro día estábamos cubriendo un evento en Apolo y una chica muy joven de 19 años nos decía que el concepto creativo del evento habían hecho upcycling, pero era un evento de música y le dijimos, ¿en qué sentido upcycling? Y nos dijo, porque como la gente ya ha hecho muchos copies en la vida, en vez de hacer más, estamos reciclando copies que ha hecho otra gente y les ponemos crédito, ¿no? Hay esta idea de hasta economía circular en copies y en textos. En este caso, LOT, creo que todo proceso no hay desperdicio en el cacao y todo se usa, ¿no?
había esta intención clara de usar todas las partes y todos los momentos del cacao. La idea en el chocolate, además, la carta fue creada también para poder utilizar, o sea, como tú has dicho, cerrar el círculo del cacao, poder utilizar todo, desde la cáscara hasta la pulpa, que al principio nos costó muchísimo conseguirla porque venía de origen y no estaba calificada para que viajara a nivel mundial, entonces llegaba a las aduanas y esto no tiene código, lo devolvemos, ¿no? Y además de Perú, todo lo que viene, todo lo importado Perú-Colombia es como llega a Barcelona y ojo, ¿qué es esto? Entonces, sí, al final intenté reciclar todo porque yo para mí, a lo mejor en origen es más normal, pero yo la cáscara le veía un valor añadido. Empezamos a hacer bebidas, hay una bebida en el café que es el cold brew de café que nunca se había hecho con cacao y empezamos a hacer cold brew de cáscara de cacao, pues probamos kombuchas, probamos kéfirs, tenemos amigos de la industria y que se dedican a hacer fermentos que venían al espacio y estaban con nosotros hasta que saliera increíble el producto y así en todo. Además, es que tenemos la suerte que diferentes disciplinas, ya sea de la restauración o de la moda, siempre nos ayudan en mejorar o en hacer algo en el espacio. Y reciclamos todo. Hoy, por ejemplo, el pedido del Brutal se lo hemos dado en una caja de Amazon reciclada de un juguete de, a lo mejor, de Marcel, ¿no? Sí, no tenemos, por ejemplo, cajas de reparto personalizadas, ni celo, compramos celo de papel, reciclamos cajas, queda fatal, pero es que al final tenemos 2 hijos y todo también va a tener un mundo más sostenible. La verdad es que lo hacemos todo como en nuestra casa, es como muy familiar, ¿no? Como lo harías tú en tu hogar o en tu oficina. No buscamos crear un momento, o sea, el 75% del lot no es que haya salido por accidente, pero son coincidencias, ¿no? Que hemos ido moldeando conforme íbamos caminando y íbamos viendo. Y al final es lo bonito del proyecto, porque muchas veces me dicen, oye, ¿y qué hace aquí esta estantería? ¿O cómo has decorado esto? Y digo, pues mira, vino un amigo, me la regaló, lo pusimos aquí, esta piedra fui a un río y me encantó y estas alfombras me las encontré enfrente de Casa Bonai. Al final todo es el camino, el día a día. No hay nada pensado, al no ser las metodologías de trabajo y el obrador. Todo lo demás, a nivel decoración, pintura. Todo esto ha sido gestionado por falta de economía, que no teníamos presupuesto para pagar a un arquitecto ni a un decorador, y de presupuesto para comprar, no sé, muebles o sillas de 200 euros que no nos las podíamos permitir. Todo el mobiliario ha sido reciclado. Por ejemplo, los bancos de Inos, que a todo el mundo le encanta, es el segundo nivel de las mesas, que lo saqué porque molestaba, lo cortamos, le pusimos patas y hay un banco increíble. Las sillas cerraban negocios de amigos, todos mis amigos tienen restaurantes, oye, tengo estas sillas que van súper bien con me traían las sillas o los taburetes. Al final, de verdad, a mí me encanta decirlo, es una coincidencia de tener miedo de abrir un proyecto que no vas a llegar o que no vas a poder hacerlo y cuando lo tienes te empiezan a aparecer un montón de cosas mágicas y sucede lo que sucede. Y ahora vamos a la coincidencia, pero bueno, no sé, que luego no digan que creatividad y karma no van de la mano y que creatividad no es cuando a la falta soluciones. Hablando de coincidencias, tú de repente estás, si no me confundo, en una montaña en los Andes y de repente faltaba chocolate, entre otras cosas, que estaba a una montaña de distancia y ahí es cuando dices, ojo, ¿cómo hacemos esto, no? Claro, yo entro en el chocolate, estábamos en Urubamba, en el Valle Sagrado de Cusco. Entonces, en un Hotel Belcor, Hotel Belmont, no me acuerdo. Sí, de Oriente Express, ¿Vale? en el Valle Sagrado. Un proyecto que no podía hacer un amigo y me lo pasa a mí y bueno, yo soy el catalán que se va a Cusco a cocinar con los cusqueños y hacer un hotel que no había hecho un hotel en mi vida en Cusco, además, que no hay nada.
O sea, no hay pescado, solo comen trucha y ahí los ingredientes son muy limitados. Pero la carta tenía que tener el mismo nivel que un hotel que te puedes encontrar en Piura o en la ciudad de Cusco. Pero esto estaba apartado, perdido. Entonces, claro, no teníamos acceso a chocolate, pero sí el chocolate de origen, o sea, el chocolate puro, la pulpa, los granos. El cacao de origen, ¿no? El cacao. Entonces, yo consigo nips, medio de tráfico, y empezamos a hacer pasta de cacao. Ahí es como inicia todo. Empiezo a hacer pasta de cacao por una necesidad, pero yo no le daba la importancia al chocolate que tenemos hoy en día. Yo necesitaba cacao para hacer una mousse, un postre y tener un plato con cacao en la carta. Y empezamos a hacer chocolate con una máquina de moler harina. O sea, no tenía ni una refinadora. Y bueno, lo pasábamos tantas veces como podíamos hasta que teníamos una pasta de cacao y eso se podía convertir en un helado, en una crema o en un chocolate líquido para desayunos, ¿no? Luego llego a Lima y me intereso un poquito más y empiezo a investigar, empiezo a aprender, empiezo a hablar con los colegas del oficio y es en Barcelona cuando aprendo a tostar cacao, porque yo llego a Barcelona y todavía no sabía tostar cacao. Y esto es muy divertido porque yo aprendí a hacer chocolate antes que a temperar chocolate. Y en realidad un pastelero, un cocinero, lo normal es que atemperes chocolate antes que hacer chocolate. Entonces yo empecé por detrás. Y fue por una necesidad. Nos encontrábamos en Cusco y hacíamos vinagre con vino, hacíamos quesos, chocolate, bueno, casi todo. Lo teníamos que hacer desde cero porque no habían supermercados, no habían queserías, no había nada. Y así es como empezó. Sí, Lota al final es hacer todo en casa, ¿no? Como todo lo que hago, lo hago aquí. Claro, nosotros en el proyecto, la primera norma que nos pusimos es cómo son nuestros valores y qué es lo que nos gusta hacer. Y al final no comprar, intentar producir todo lo que vendemos, ¿no? Para ser lo más honestos posibles y para tener el control de la calidad de todos nuestros productos. Sobre todo yo creo que hoy en día, ya no solamente en la comida, estamos acostumbrados ya a comer porquería, en los textiles también, hasta el más caro ya no tiene la calidad que el que tenía hace 20 años. O sea, una camiseta Adidas antigua todavía te la encuentras y está más o menos bien, pero una que te compras ahora es como, de verdad, he pagado un pastón y se me ha roto en 2 días. Entonces nos pasa lo mismo en la comida, que dices, el otro día, no quiero decir marcas, pero compré un chocolate que yo comía cuando vivía en Estados Unidos, que era con crema de cacahuetes, y me sabía azúcar. Y digo, yo no creo que yo comiera esto cuando era chica, sino que ha evolucionado de tal manera que ya, o sea, la gente nos tiene como tontos comiendo. No, y al final, lo bonito, yo siempre lo digo, está bien, queda súper romántico hacer chocolate, pero al final, para mí, lo importante es la trazabilidad que tiene el producto y lo sano que es, ¿no? Poder hacer un chocolate sin mucho azúcar y que solo lleva cacao y azúcar, estos dos ingredientes que hay. Nosotros tenemos clientes que no es que sean amantes del chocolate, pero les gusta el chocolate y no lo comen desde hace un montón de años, pues porque les salen manchas en la piel o les sienta mal por cualquier conservante o aditivo que le pongan al chocolate. Entonces, bueno, tenemos la suerte de hacer chocolate sin ningún emulsionante, sin ningún aditivo y al final eso se nota. Es como comer sano. Y aquí se nota, y hay algo que viniendo de cocina y chef, que luego nos puedes decir con quién habías trabajado, porque yo me confundiré con los nombres de los super chefs que habías trabajado, pero que comentas habitualmente que se busca la mejor carne, el mejor pescado, a veces las mejores verduras, pero eso suele ir por detrás, pero que había poca búsqueda de un buen chocolate, ¿no? Que eso era otra cosa que conectaste con esta coincidencia, de muchos restaurantes buscan la mejor materia prima, pero luego el chocolate, pues cualquier chocolate sirve, ¿no? Claro, al final hay dos marcas que a nivel mundial
se han hecho dueños del mercado en todos los restaurantes y en todas las pastelerías, ¿no? Y al final el confort, como el que tiene un café de cápsula en su casa, llega a su casa, mira, no está bueno, pero lo meto aquí y qué guay, me lo he hecho súper rápido. Y un filtro a lo mejor tardas un poquito más, pero ya tienes que saber un poco de ratios, mojar el café, es más complejo. Y luego limpiar la máquina, no, mejor la cápsula. Pues estos pasteleros hacen un poco lo mismo. Sí que es verdad que yo cuando era cocinero en Barcelona, antes de viajar a Perú, Valrhona, esta marca de chocolates, era como, wow, calidad, sinónimo de calidad. Ahora lo pruebo y me doy cuenta todo lo que tiene en nada, con un mordisquito. Y son, bueno, pues aditivos, añadidos, 60% de azúcar, 35% de manteca de cacao cuando tiene que tener entre un 5 y un 10%, aromas artificiales, etcétera, etcétera. Al final me he vuelto a perder. El chocolate como materia prima, que la gente busca un buen pescado, una buena carne, ¿no? Sí, La calidad. al final el chocolate es un producto. Entonces, no entendíamos cómo un restaurante gastronómico X, no me ha mencionado a nadie, podía tener un chocolate Barry o un chocolate Valrhona y no un producto High quality. Yo creo que también claro. hay mucho desconocimiento. Y es como con el café de especialidad. También hay que decirlo todo, nosotros hemos aprendido mucho del café. Y lo que hacemos en LOT es cruzar habas, ¿no? Técnicas del café las aplicamos en el cacao y técnicas del cacao las aplicamos de vuelta al café. Y ya sabéis que aquí nos encantan los puentes y cruzar cosas, así que... Y bueno, finalmente esto es lo que es LOT. Al final no queríamos ir solamente en un mundo, sino que queríamos ir en distintas direcciones. Y entonces ahora pues estamos con una marca textil local que es muy linda, que es Thinking Moo, que también tiene unos valores muy parecidos a los de LOT. Luego eso, trabajamos con un proyecto como el de Camper, que también, creo que también conectamos todos. Hablando de valores, el otro día con Berta en una conversación exploratoria que hacíamos, hablábamos de ser radical o no, y el ser radical nos llevaba a un framing de valores, ¿no? A unos márgenes. ¿Hasta qué nivel estos valores a día de hoy, 2024, crisis, no crisis, precio, negocio, se pueden mantener o no se pueden mantener? Es decir, con los valores al fin del mundo, los valores a veces se prostituyen, los valores me da igual y el karma existe. ¿Hasta qué nivel estos valores son el marco? Mira, a mí me encanta la restauración y mi oficio, ¿no? Porque al final, como cocinero, bueno, he tenido que agachar la cabeza millones de veces. Aprendí a tener paciencia trabajando en cocinas y con gente que no tiene paciencia. Y ya me cansé de prostituirme, ¿no? Esto radical apetecía prostitución, sí. ¿no? Un poco como... No, me cansé de decir que sí cuando es no y aceptar cosas que a mí no me interesan o no me convienen, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto si a mí no me gusta? O sea, porque necesito el dinero, necesito el trabajo. Ya dije, mira, ya estoy harto, vamos a hacer algo. No hicimos LOT de forma romántica porque si no, no estaríamos aquí ahora, ya habría cerrado el primer año, pero sí con conocimiento de hacer las cosas bien, crear un producto que realmente, esto no lo he llegado a contar cuando estábamos hablando de los restaurantes, realmente necesitaban todos mis colegas, chocolate y café, todos los restaurantes necesitaban un producto de calidad, no existía, o sea, Ferran Adrià y Albert tenían Il y Lavazza, no tenían cafés tostados por tostadores locales, no existía un chocolate hecho por un tostador local o por un chocolatero local, y al final esto daña también la reputación de estos restaurantes, porque claro, o sea, compras las mejores carnes, compras los mejores pescados, tienes una lista de los mejores proveedores de España en quesos, da igual, todo el producto de temporada, y luego llegas al café y al chocolate y es industrial. No tiene sentido. Yo lo que puedo aportar en los cambios que hemos tenido en las cosas que nos hemos tenido que adaptar, es, por ejemplo, tengo que decidir
prioridades, ¿no? Quiero que este producto llegue bien. Al final lo he tenido que poner en una bolsa de plástico para este proyecto puntual, pero es que es la mejor manera de que se conserve. Estoy indagando para encontrar una bolsa de plástico que sea reciclable, que al final sea reciclable de verdad. Comenzamos con potes de vidrio, vimos que se rompían muchos en el camino, ahora nos hemos lanzado al aluminio, a lata, vemos que es más eficaz. O sea que nos hemos ido adaptando un poco, aprendiendo. En las cosas que hemos podido mantenernos, nos mantenemos, y en lo que todavía no hay solución, pues seguimos tirando. Nuestra forma de no generar más desperdicio, por ejemplo, es adaptarnos a un packaging que ya existe. No mandar a hacer distintas tiradas, porque todo el mundo comienza un negocio y dice, voy a hacer 20.000 bolsas porque me sale más barato. Y al final terminas tirando 10.000 porque no te valían del error. Entonces nosotros, existe esto, vamos a cogerlo y lo vamos a hacer nuestro. Lo tuneamos. Sí. Bueno, tunear y hackear, clave del 2024 en adelante. Ahora volvemos un momento a la co-creación. Mi abuela siempre decía que qué bonito es ver trabajar, que cuando ves a alguien trabajar no le molestas. Si alguien ha entrado en LOT, en el fondo suele estar Cristian en una especie de gente hablando, tocando, haciendo procesos, y justo en el otro lado suele estar Úrsula creando. A día de hoy hemos ido a este origen, levantar, hacer la pastelería, servir, estabas tú solo, hemos hecho un salto ahora colaborando con Thinking Moo, con Camper. A día de hoy, ¿qué hay ahí dentro en ese laboratorio de procesos? ¿Cómo funcionáis? ¿Cómo es un equipo que tiene que tener alguien en el mundo del chocolate, gastronomía, pastelería para aportar, no aportar? Se le enseña, tiene que venir sabido. O sea, ¿cómo es esta comunión con talento? ¿Hay talento, no hay talento? Todos tenemos talento, ¿vale? Al final yo no pido ninguna característica especial. Sí que es verdad que casi todo el mundo que viene a trabajar o a hacer prácticas a LOT, pues ya tiene una experiencia o a nivel pastelería o a nivel restauración. Entonces, todos tenemos nuestras limitaciones. Esto lo dice la experiencia con los años, ¿no? Entonces, cuando vienen a LOT, yo lo que les digo, el primer mes, o sea, mira cómo estamos trabajando, vas a aprender solo, en 2 semanas y ya lo tendrás cogido de la mano. Aprende dónde está cada sitio, porque yo no voy a perder tiempo diciéndote todos los días, aquí está la harina, aquí está. Entonces, un mes relajado, ¿vale? Y luego empezamos a formarte. Al final, en LOT se ha hecho una estructura, ¿vale? Con un cuadro donde cada día de la semana se tiene que cumplir unos objetivos de producción y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo ya no entro en el obrador y digo, tú haz chocolate, este no ha hecho las galletas. Todo se produce. Yo ya no, o sea, es que, de verdad, yo soy el ayudante ahora. Sí. Ya no entro a producir. No me dejan, no hay sitio. Hay 4 practicantes que vienen, uno de México, otro de Perú, otro de Nueva York, da igual de dónde vengan. Al final, ellos están felices porque no están pagando este curso de hacer chocolate que en cualquier academia te puede costar 3.500 euros por 2 semanas. Aprenden el know-how de verdad, aprenden a hacer chocolate. O sea, mañana tú sales de la academia o de la escuela de pastelería y a lo mejor empiezas en un restaurante y no sabes hacer chocolate, ¿no? Con nosotros es obligatorio, porque lo vas a hacer. O sea, el chocolate que tú te has comido ahí lo ha hecho milagros. Una chica que estuvo 3 meses con nosotros y que su último mes solo toca chocolate. Entonces, iba a decir un taco, pero... Puedes decir lo que quieras. Sí, por huevos tiene que aprender a hacer chocolate. Y al final, esta persona se lleva eso para ella. Va a salir de LOT y va a llegar a un sitio y tiene el know-how. Puede hacer chocolate como en una fábrica, como si quiere hacer chocolate para un restaurante o para no sé, para una industria, ¿no? Muchas veces cuando vas a estos cursos te explican cómo es el chocolate, te forman cómo es el chocolate, pero no te enseñan a hacer chocolate. Y una cosa es entenderlo y otra comprenderlo. Si tú no comprendes la estructura, no puedes hacerlo. Y sales de la escuela y llegas a un nuevo trabajo y no te sale, ¿no? Y yo lo que quiero que ellos lo hagan para que se lleven el saber hacer. Yo creo que lo que también siempre dejamos en claro es, no queremos a alguien que aprenda solo, sino que también nos enseñe. Porque gente que no sabe te puede enseñar. Y creo que si estás abierto a eso,
cada día aprendes. No puedes ir por la vida pensando, ya lo sé todo. Porque y esto yo lo aprendí en tu clase. A mí me sorprendió porque estaba en una clase con un montón de gente y la gente de mi edad era la que menos me aportaba. Me aportó más la niña más pequeña y la señora más adulta. Me daban 2 puntos de vista que yo no me imaginaba nunca escuchar. Entonces, cuando alguien entra al LOT, lo primero que le decimos, tú vas a aprender, pero también queremos aprender de ti. Entonces, si a ti se te ocurre algo que quieras proponer, es tu laboratorio. Al final, LOT es el laboratorio de todas las chicas que entran. Y entonces creo que esto es el kit, ¿no?, que hace que la gente quiera venir también. Sí, al final damos esta libertad y siempre a mí me encanta, ¿no? Porque a lo mejor no todas las piezas que elaboran o que ellos crean son válidas para el proyecto, porque a lo mejor sí para un restaurante pues un poquito más técnico, y a lo mejor para una cafetería donde te tomas un café y te comes una galleta con la mano, pues es a lo mejor muy lujoso, por así decirlo, pero siempre es un camino que a mí me gusta dejar libre y que ellos hagan y aprenden. Y además es una ilusión porque dicen, coño, yo no habría pensado en mi vida que podía crear esto. O sea, no he tenido nunca me han dado la libertad de poder, pues después de mis horas de trabajo, quedarme y desarrollar, no sé, una galleta, un pastel, un helado. Que luego esté expuesto en primera fila, o sea, en y esta pasarela de claro, de galletas. Al final se sienten orgullosos porque, bueno, viene su familia, vienen sus padres y le dicen, mira, esta la he hecho yo. Y no todo el mundo te deja, dentro de todo el ego que hay en las pastelerías, ¿no?, que hace esta receta y no te salgas de estos parámetros. A mí, si está bueno y funciona, oye, la forma que tenga. Yo aquí quería decir que en relación a lo que decías, ¿no?, hay esto que dicen que si te sientes la más lista de la clase es que nunca aprenderás nada. Entonces, aprender siempre es enseñar y viceversa. Y en este sentido, esto tan contemporáneo de, vale, estamos todos, ¿no? Me decías antes, está diseñado y diseñé el LOT que no haya jefe y que funciona solo, ¿no? Entonces, ultra contemporáneo, no hay jefe, tiene que funcionar solo. Aprender de quien viene, dejarle espacio. Esto suena súper bien. Estoy segura que aquí algunas igual tenemos algunos ejemplos, pero a nivel real, ¿no? Que no haya jefe, que no haya orden, que aprender de otros. Es decir, ¿esto qué implica? Implica mucha conversación, implica sentarse mucho, implica tener un mes solo para aprender dónde está el azúcar y la harina. ¿Cómo es este proceso tan bonito, pero cómo se ejecuta real? Mira, yo empiezo una parte y termina Úrsula. Hay que alimentarlo mes a mes. Hoy, por ejemplo, yo he tenido una crisis porque he llegado al espacio y lo he visto desordenado y bueno, pues con polvo, en los espejos. Y yo sé que al final las cosas no estaban en su sitio, iba a coger pues una tijera y no la encontraba. Y esto hay que ir alimentándolo para que siempre te encuentres todo en su sitio. Sí que es verdad que cuando hay mucho trabajo, pues a lo mejor es más difícil. Pero lo hacemos una vez al mes, ¿no? Lo divertido es que si no hay jefes, ellos se sienten más cómodos y al final es que yo no quiero ser el jefe de nadie. Antes de que sigas, ¿quién aquí sabe trabajar sin jefes? Porque hay muchas personas que al final dar la libertad de no tener jefe es complicado. Mira, funciona, ¿vale? Porque yo hago un seguimiento y los formo durante un mes y luego los empujo. Eso los motiva y bueno, y al final a nivel creativo y a nivel trabajo, tú no puedes estar todo el día empujando a una persona, tienes que dejarlo ir, ¿no? Si veo que se está equivocando, que se tuerce, lo voy a enderezar. Pero yo no llego al LOT. Hacemos un cuadro de objetivos y si ellos no llegan, pues yo voy a entrar en el obrador a echarles una mano o a producir hasta donde no han llegado. ¿Qué sucede muchas veces? Mira, no tienen tiempo para limpiar. Pues yo si puedo, entro y limpio, ¿vale? No tienen tiempo para ordenar o para quitar el polvo. Pues hoy me he tirado todo el día ordenando, quitando polvo y fregando el suelo. Y mañana va a Madrid a presentar 3 cosas, a participar en un festival de café. Sí, correcto. Y no tengo nada hecho. O sea, ahora me tengo que ir al LOT a preparar
todo lo que vamos a entregar, porque tenemos 2 reuniones y luego el café que me tengo que llevar al Coffee Festival. Y al final, A ver, es al final confiar en el equipo. Sí, yo creo que confiamos. es muy importante. Ellos no necesitan jefes, ellos ya saben lo que tienen que hacer, son profesionales y si están ahí es porque confiamos en ellos. Yo creo que esa es la fórmula. Sí que es verdad que hay que tener un cuadro donde cuando se olvidan o no tienen nada que hacer, oye, giro la cabecita y aquí en esta pizarra pone los lunes hacer, no sé, crema de maní. ¿Hemos hecho crema de maní? No, pues yo voy a hacer la crema de maní. Y al final cumplimos todos los objetivos. La tienda tiene que estar llena de chocolate, los pedidos se tienen que entregar, eso sí, somos pésimos entregando pedidos. Si alguna mano amiga quiere aportar inteligencia colectiva en pedidos, ¿Alguien quiere decir algo? Porque también- Pero sí que funciona, sí que es una receta válida para trabajar en equipo, porque yo les doy más confianza. Sí. Maximiliano, ¿estás bien? ¿Querías preguntar algo? Ah, vale. Y Marcel, que te veía con... Vale. Maximiliano está muy concentrado con Vale. su Que lo veía con su como juego, haciendo ¿no? gestos. Yo básicamente repetir lo mismo. Ponemos objetivos, cada uno es responsable, tampoco es que tengamos aquí la plantilla de 10.000 personas, de repente cuando tengamos 10.000 personas igual hay que gestionarlo mejor y poner a alguien que supervise. Pero a día de hoy todos dan resultado y no nos podemos quejar. Y cuando vemos que algo no está funcionando, pues vamos a atacar ese punto. Y yo creo que siempre aprendes más del, ay, qué bien, no de qué bien lo has hecho, está bien decir qué bien lo has hecho, pero siempre comentamos, oye, yo lo hubiera cambiado en esto, o cuando presentamos también, tenemos a veces como unas semanas de sentarnos y hablar todos un poco de Sí, pero lo que está pasando. somos 7 frikis que a todos nos gusta lo mismo, que estamos cortados con el mismo patrón y que somos apasionados de las mismas cosas. Entonces es muy fácil entenderse, ¿no? Es como si habláramos de pintura y todos fueran fanáticos de la pintura y todos, cada uno tiene un estilo diferente, todos conviven bien. Pero hay otra cosa en común que es ser trabajador o También, trabajadora. sí, al ¿Esto final cómo se palpa, cómo se huele? el que se queda es porque funciona. Luego, es que al final es lo que hablábamos, tienen un mes para formarse, ¿no? Si eres perezoso, no te gusta limpiar, eres lento, pero eres bueno, vales. Pero si eres lento, perezoso y encima no te gusta, no pasas el filtro. Y al final nosotros con los practicantes los cogemos porque queremos formarlos y que se lleven algo, no que vengan a trabajar. Entonces, a mí no me interesa una persona que no va a aprender o que no va a utilizar el conocimiento para el día de mañana, ¿no? Si solo vienes a hacer fotos para el Instagram y te interesa decir que haces chocolate, a mí no me gusta eso. Entonces, al final todos somos guerreros, trabajadores y miramos en la misma dirección. Esto es válido a nivel... Tengo 47 años ya y nunca me han dado la oportunidad de... O sea, yo cuando empecé en las cocinas no me enseñaban nada. O sea, era... Supervivencia un poco, Sí, ¿no? sí. Porque tú No, también- el mito del cocinero que no te enseña para que tú no progreses y lo termines superando, existe. O sea, esto era verdad, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que le dices tú a tus padres? Cuando crezca yo no haré eso. Pues lo mismo. Yo cuando he tenido la oportunidad, pues sí he podido enseñar todo lo que sé y más. No me voy a guardar nada. Siempre formamos al equipo con la verdad. Y ellos están agradecidos y nosotros contentos de trabajar en la misma línea. Es un match tan complicado como en tantas categorías y amores. Tengo 2 últimas preguntas y luego quien quiera sumar algo. ¿Se puede acabar de explorar el chocolate? Es decir, ¿Lot tiene techo? A todo esto, antes pensaba Lot, entre otras cosas, que antes hablabas de trazabilidad. La T viene de trazabilidad, la O viene de origen y la L de land, tierra, y Lot también el singular de lotes, ¿no? Aquí cerrando el concepto. Sí, y un lote que se convierte en muchos lotes. Exacto. También trabajamos con lotes de tierra, en origen y con microlotes. Y al final ¿Entendemos el lote? producto de calidad está ahí. ¿Qué ¿no? entendemos por lote? Lote,
Yo, por mi parte, quiero decir que nosotros decidimos escoger Perú como único origen, porque para mí es como cuando te vuelves vegetariano. Tienes un límite por todos lados y entonces tienes que explotar ese límite. Y entonces nos hizo enfocarnos y centrarnos. Y hemos tenido mucha suerte porque justo hemos encontrado un producto que no ha sido explotado y entonces tenemos un cacao de una tribu, o muchos en realidad, de gente indígena o de raíces indígenas o que es tradicional. Luego tiene la parte esta de, hay una parte del Braen, que era la parte terrorista, donde te mataban por no sembrar coca, pues ahora todos están sembrando cacao y entonces al final es como, oye, estoy ayudando ahora mismo a Perú. Creo que no había ningún proyecto en ese entonces que estuviera tan enfocado, que podía ser positivo o negativo, porque como Perú se vaya al diablo, nos quedamos sin proyecto, pero era nuestro lot, ¿no? Entonces, lot al final también fue porque café y cacao viajan en lotes, producíamos lotes y todo nuestro staff es internacional. Bueno, y en las reuniones de branding siempre salía la palabra lot y era como algo que nos gustó. Corto, fácil de recordar y tenía las iniciales de nuestros valores, ¿no? De marca. Y al final eso es lot. Una casualidad también. Esta casualidad me ha encantado de lo de explotar los límites. A veces a los perfiles creativos, si te dices, pues Perú, cacao y café, ahí es cuando aparece la magia. Y mi última pregunta era, ¿se puede acabar, o sea, hay un techo en que el cacao no dé más de sí? El cacao es como la cocina, al final es un ingrediente, es muy complejo, ¿no? Ahora estamos haciendo una tableta que hemos tardado un año en desarrollarla para que quedara bien, porque tienes que manejar todos, ¿no? Los parámetros de la acidez, los parámetros del dulzor, y al final es un chocolate que empezamos a hacer el año pasado, que estaba fermentado con pulpa de cacao sin ningún añadido. O sea, nosotros no ponemos nada a nuestros productos que no sea natural, ¿vale? Y este cacao, claro, al principio no te lo podías comer porque lo fermentábamos 2 semanas y era inviable. A nivel sabor de lo ácido, era desagradable, era muy fuerte, ¿no? Es como el que se come una anchoa por primera vez en su vida. Luego te encantan las anchoas, pero el que se come una anchoa mala no te gusta. Entonces, con esto, pues fuimos midiendo los parámetros y nos dimos cuenta que funcionaba en menor tiempo la fermentación anaeróbica, que es envasado al vacío, que no entrara aire, ¿vale? Y luego hemos aprendido que a esta fermentación se le pueden agregar otras cosas, ¿no? Como cáscara de café que tiene notas a ruibarbo, a hibiscus, a cereza. Es como hemos hecho este chocolate, ¿no? Tiene una fermentación de 6 días con pulpa de cacao y la cáscara de café. Al final, cuando tenemos tiempo investigamos, pero es muy complejo, no hay techo. O sea, hoy yo me he quedado con esta pregunta y sí, creo que al final es como tener una paleta de colores, ¿no? Y entonces tú puedes hacer las 1000 combinaciones y puedes llevarlas chocolate salado, chocolate dulce, chocolate para hacer una prenda textil. O sea, el límite al final lo pone tu imaginación. Para mí, los hemos hecho porque al final nos los pedían los clientes, pero para mí hacer una tableta y ponerle sal encima, oye, me aburre, ¿no? Prefiero buscar procesos, métodos, ¿no? Que no se han tratado tanto en el mundo del cacao. Una sal especial, como la sal de maras. Sí, pero no, para mí, que me encanta, no tiene un valor añadido porque tú no has fabricado la sal y esa sal le está dando sabor salado a la tableta, que está muy bien. Hicimos una tira de 300 tabletas y, bueno, solo lo compraban los franceses. El público catalán no compraba la tableta de chocolate 75 con sal de maras. Lo bonito de ese chocolate era lo que dice Úrsula, que Maras está en Cusco, es unas salinas que están encima de un manantial a 3000 metros de altura y el chocolate que usaba era de Cusco. Al final todo era del mismo origen, del mismo territorio, ¿no? Y
era un chocolate que tenía su sentido porque sal de Cusco, chocolate de Cusco, y era muy divertido. Pero, de verdad, hicimos a Sate Tanaka un chocolate con pimienta, pero es que, sí, estaba increíble, pero era añadirle un ingrediente al chocolate. Cuando tú haces una fermentación o creas otro tipo de método dentro del chocolate, estás creando, estás mutando el chocolate, ¿no? Y al final esto yo creo que es lo divertido. Y luego vendrán muchas generaciones que tienen ideas en su cabecita y que de repente un día salen a la luz y te sorprenden, porque esto no tiene techo, esto no tiene fin. Al final es como lo que hizo René con los fermentos y con los ingredientes en su restaurante, que era algo muy de ellos, muy de los nórdicos, muy cultural, ¿no? Pero al final, lo que hizo René en el Nomad es lo que ya había hecho Ferran Adrià, cogiendo un romero y diciendo, voy a hacer una crema de romero, un aceite de romero, y al final, el romero frito, romero al horno, al final trataban todos los ingredientes sin verle más valor a un bogavante que a una alcachofa, de la misma manera, y creando un montón, una paleta de sabores y de texturas y de aromáticos, ¿no? Para su carta del restaurante. Y esto es lo que hoy en día, a un nivel más creativo o a lo mejor más rebuscado, ha hecho René. Y pasará lo mismo con el chocolate. Llegará un chico y dirá, fermentación no sé qué, y te saca un chocolate con sabor a... no sé. Pero sí que se pueden hacer cosas increíbles. Pues. Es lo que decía Úrsula de explorar los límites, ¿no? Bueno, yo por mi lado, que esta conversación se llamaba el chocolate como excusa para hablar del mundo, creo que hemos hablado de atributos contemporáneos más que check, como co-crear, véase Thinking Moo o Camper, explorar estos límites, la creatividad como solución, estas coincidencias, ¿no? También que tenemos que tener ojos abiertos. Esta idea de investigar y sobre todo algo de procesos, lo que queda detrás. En este sentido quería conectarlo con la última conversación Skype Room que hicimos online. Entrevistamos a Juan Ferré, que es un señor que a primeras puede parecer muy alejado de nosotros, con un librito así tipo ¿Quién perdió tu Ferrari? O algo así como de liderazgo, pero un señor que habla excelente, que venía a decir que las empresas cuando buscan talento buscan pasión, lo conecto con ese laboratorio de estas personas, y que el talento cuando busca empresas busca actitud, ¿no? Y creo que es un poco lo que definíais como puesto en palabras de señor que escribe libros de manuales perfectos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere sumar algo. Has ganado el chocolate. No, en plan, si hay otra pregunta, os lleváis el chocolate y ya tuve la suerte de probarlo cuando fui a visitarles. Bueno, lo primero, felicidades, sois súper pros, así que mi pregunta va a ser un poco diferente, ¿vale? Habéis hablado de buscar como las necesidades del cliente cuando empezáis con un proyecto y habéis hablado del chocolate de Camper, el chocolate de Bar Brutus. Entonces, si el chocolate de Lot fuera una persona, quiero un adjetivo para cada una de vosotras. ¿Cómo sería el chocolate de Lot si fuera una persona? Si fuerais vuestro cliente, ¿no? Libre, yo qué sé, desenfadado. ¿Vale? Si fuera una persona. Claro, porque igual hacéis muchos sabores de chocolate, ¿no? Pero ¿cómo sería hecho una persona? Yo no sabría, la verdad no sabría contestarte muy bien esta pregunta. Yo creo que lo he dicho al principio. Tenemos estos chocolates que son así como más desenfadados, como yo me siento, ¿no? Este es mi chocolate, este soy yo. Los chocolates que tenemos en la tienda actualmente, que son 3 referencias que siempre están, son muy clásicos. Son chocolates que pueden aceptar todos los públicos, ¿no? No son chocolates, pues sería un chocolate, no sé, una persona clásica. Vale. Sí, una persona clásica tradicional. Pero con buenos fundamentos, como... Sí, yo soy súper tradicional. O sea, soy de Domingos, periódico, pollo a las... y me encanta... Pero luego lleva unas zapatillas que, bueno, que tiene... Es skater. Y me encanta la naturaleza, me encanta los rayos del sol, estar tranquilo. Bueno, al final, todos los rituales
me fascinan. Yo esto de salir de mi casa, ir a comprar el pan y volver y hacer el vermut, soy el tío más feliz del mundo. La continuidad, ¿no? Un poco también. Y hace un montón de tiempo que no puedo hacerlo. ¿Cuál es el chocolate del que estás más orgulloso? El chocolate que estoy... Mira, hicimos un chocolate al final de la pandemia, antes de abrir Lot, que te lo comías. No lo he podido volver a hacer, ¿eh? ¿Vale? Era por el tipo de tueste, por todo. Te lo comías y sabía frambuesa. Era como... Todo el mundo me decía, oye, pero ¿le has añadido frambuesa liofilizada? No, no, solo lleva chocolate. Era frambuesa. Era meterte en la tableta de chocolate y sabía frambuesa. Fue el tueste, el tipo de cacao. Bueno, como era al principio, no he podido replicarlo. Pero entiendo que es más el varietal del chocolate que usé, ¿no? La raza, que el proceso. Pero ese chocolate estaba muy orgulloso. Y también hay otro que hicimos, que a mí me encantaba, que era un chocolate que tenía un defecto genético, que las habas salían blancas, y este chocolate era un 75% de cacao, pero parecía un chocolate con leche, porque las habas eran muy, muy marrones, y era una maravilla. O sea, yo creo que sabía de todo menos a chocolate. La suerte y la desgracia de estos chocolates es que son elote. Esto también es importante, la palabra lote. Es elote y se acabó. Son ediciones limitadas, ¿no? Sí, o sea... Sin querer, ¿eh? Me acuerdo que una cosa que nos contaban de Barry, tuve una conversación con un tío que vendía a yates de lujo este chocolate y me decía, es que ellos compran esto porque hay una estabilidad. Y yo pensaba por dentro, qué aburrimiento. Después o sea, a mí me encanta esto del sub y baja. Bueno, los profesionales en sus recetas necesitan una estabilidad, pero el consumidor de mordisco, que quiere una experiencia, que quiere algo diferente, y aparte sano y con origen y trazabilidad, pues a lo mejor no lo necesita. Nosotros hacemos ese tipo de chocolate. No hacemos un chocolate estable ni continuo. Hacemos chocolates que el mismo saco te va a dar... el mismo chocolate de un año a otro te va a dar diferente sabor. O sea, hemos tenido Piura que sabe a vino tinto brutal, uva pasa, ciruela, vino tinto, y este año es como más floral, más ácido, pero el año pasado no era ácido. Y así son... O sea, lo bonito es este viaje constante de pruebas y este año llovió menos, este año el fenómeno del Niño, claro, todo pasa en Perú. Entonces, y de repente el aguajún del año pasado era todo rubio y este año es todo marrón. Pero bueno, igual tienes que buscar cómo sacar lo mejor de lo que tienes. La autenticidad de tener chocolate realmente auténtico, honesto y real, porque todos los chocolates que al final son iguales es que tienen que meterle y tal, aditivos y tal para que tenga el mismo sabor, ¿no? Al final se basa en eso, en nuestro proyecto, en hacer chocolates reales que no... el chocolate. No, claro. Has hecho la pregunta. Que no tienen nada más que cacao, ¿no? Cacao y azúcar. También hemos aprendido en estos años que los azúcares también pueden influir en el sabor del cacao a nivel de maduración, porque el chocolate necesita un reposo para que se formen los betacristales y sea estable, brillante, todo esto que nos encanta ver del chocolate. Y bueno, pues los chocolates ácidos no se pueden hacer con chocolates integrales o chocolates o azúcares morenos, porque te madura el chocolate y pierdes el ácido. Se tiene que hacer con azúcar blanco. El azúcar blanco hay millones de azúcares refinados. Sí que no son tan buenos como los moscovados o como los azúcares integrales, pero bueno, al final es azúcar. Es un poquito más dañino, pero al final es azúcar, ¿no? Lo importante es hacerlo con poco azúcar y bueno, y el sabor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, habéis explicado. Nada, a mí me ha llamado mucho la atención todo lo que habéis explicado sobre cómo es vuestra manera de trabajar con la gente que trabaja con vosotros, ¿no? Como
Yo os voy a enseñar, pero también vamos a aprender de vosotros, esto de no tener que explicar, creo que es una manera como diferente de hacerlo. Quiero que me expliquéis un poco más sobre esto, en el sentido de, al final cuando contratas como a gente para enseñar y trabajar y demás, de esta manera, pues supongo que requiere como un proceso diferente a la hora de seleccionar qué gente, o sea, con qué gente queréis trabajar, ¿no? ¿Cómo es este proceso de selección? Habéis dicho que había como un mes, un poco de formación, de aprendizaje y demás, pero creo que me expliquéis un poco cómo, qué veis, ¿no? Las personas como, con las que queréis trabajar, cómo es este proceso. Es lo que le decía a Francesca, es que al final casi todo el mundo que viene a LOT le gusta lo mismo que a nosotros, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar con nosotros y eres un apasionado, eres un friki del chocolate o del café y tienes en tu cabeza todas estas inquietudes y esta capacidad de aprender y de aportar, pues lo vamos a percibir muy rápido. Lo harías tú conmigo en tu disciplina o cualquiera de nosotros que ya tenga un poco más de experiencia. Y al final, pues nos encanta rodearnos de gente que tiene ganas de hacer las cosas bien. ¿Cómo lo percibo yo si va a funcionar esta persona? Pues el primer mes de desarrollo, tú vas a ver las ganas y la voluntad que tiene de hacer las cosas bien o medianamente bien, ¿vale? Y luego todos los aportes que hace y rectificaciones, porque al final, al no haber jefes, tú no tienes filtros de decir, oye, me parece que esto lo haríamos mejor así, ¿no? Siempre que puedes aportar, pues también suma. Y al final, la formación te la das tú mismo. Si tú das la talla y te conviertes en un tiburón, puedes nadar ahí con todos nosotros sin ningún peligro, que no te va a pasar nada. Es como cuando te dicen, pórtate bien, que todo estará correcto, y tienes esa seguridad de que si tú estás haciendo las cosas bien y eres correcto, todo va a fluir. Al final, no hacemos ningún filtro, ¿eh? Las entrevistas son muy casuales. ¿Te gusta esto? Venga, vamos a probar. A veces yo ni miro el currículum, ¿no? Encuentro que es papel mojado. Sí que hay mucha experiencia, pero creo que, como decía Francesca, es más importante lo que tú quieres aportar y lo que quieres aprender. Y al final tú dentro de ese espacio te vas a liberar y vas a ser más creativo, vas a aprender un montón de cosas que pensabas que no las harías, pero como no te han puesto esta pared de no lo hagas, lo puedes llevar a cabo. A mí nunca me dejaron crear en ningún trabajo hasta que no llegué a un nivel que yo ya era jefe y podía hacerlo por obligación, ¿no? Entonces, esto también quita un montón de muros que te da a ti más confianza. Yo, para mí, mi secreto para hacer las cosas bien y trabajar y no tener problemas en los trabajos, siempre he pensado que tenía que hacer las cosas como si fuera para el restaurante de mi padre o para mi familia. ¿Qué harías tú si estuvieras en tu casa? ¿No? Que no te venga tu madre y te regañe o que... Y nunca he tenido miedo de que me despidan, porque sabía que yo era correcto. O sea, nunca me he llevado nada en ningún sitio, nunca me he sentado en ningún restaurante y he dicho, soy el chef, ponme un solomillo. Nunca he hecho eso. Nunca he comido en nunca he abusado de la persona con la que estaba trabajando. Esos límites son súper importantes también. Hay que ser muy honesto. Luego hay gente que sí, que tiene mucho talento, que es muy buena, pero que a lo mejor peca, no sé, les das la confianza de dejarle a cargo de la caja y peca todos los días de venturillos, ¿no? Esto al final de año, a lo mejor un mes, dos, no, pero al final termina saliendo a la luz. Y es una decepción porque estás tratando a esta persona como a un hijo tuyo y no solo en el trabajo, porque hay gente que ha dejado de hacer prácticas en LOT y ha dejado de trabajar con nosotros por X razones, tenían que regresar a sus ciudades y cuando vienen los tratamos igual y somos igual de amigos. Es que no hay... nosotros al final... Yo tengo que hablar. No. Déjame hablar. Y yo soy el que no habla. Sí. Yo no, me cuesta mucho comunicarme. Yo lo que más amo de LOT... Sí, él siempre dice que a él no le gusta hablar. Yo como, joder, por favor. No, pero me hacen una pregunta, tengo que contestar. A mí lo que me encanta es
tenemos a Aya, que está en Japón, que estuvo en alquimia, es una super chef, una máquina, una japonesa que se fue abrazándonos y llorando. Una japonesa. Decía, latinos, ¿cómo habláis? Y trabajaba como una máquina. O sea, hemos tenido unas personalidades, pero te lo juro, siento que tengo hijos que me quieren de verdad. O sea, que salen del lot y que se van, nunca he aprendido lo que he aprendido aquí, nunca me han tratado como... Y digo, creo que de ahora en adelante las empresas van a ser más así. O sea, que vamos a salir de esta rigidez, A día de hoy, espero no equivocarme en el futuro, porque también es un número muy cómodo, ¿no? El que trabajamos. Es muy pequeño, tenemos tiempo de hablar, le dedicamos mucho tiempo a hablar, ¿no? Pero nadie viene con dramas, ¿no? Estamos bien. Creo que se han empoderado, comenzamos siendo todos chicos y yo era la única chica, ahora son todas chicas y Cristian es el único chico. O sea, que vamos cambiando, no tenemos como boundaries. Sí que es verdad que no tenemos el presupuesto de pagar a lo mejor el salario que se merece esa persona, porque yo al final digo, deberías de cobrar el doble, porque lo vales y porque te lo has ganado. Pero yo no puedo pagar a un barista 2.200 euros, porque al final tendría que pagar a todo el equipo lo mismo. Y no sería rentable para la empresa, sería ponernos... Y si nosotros queremos crecer y a futuro que esta persona que esté con nosotros termine estando en la sociedad o termine teniendo una pequeña participación por habernos ayudado, por habernos acompañado durante toda la historia, si queremos ser realistas y crecer, tenemos que ser muy poco avariciosos, porque nosotros, yo cobro, creo que ahora me has subido el sueldo, Su nómina de 1.200 euros. 1.200 euros. No, Y no. conocemos esas nóminas. Sí, y al final no me falta de nada. A nadie pensamos que le tiene que faltar de nada que esté con nosotros. Si necesitan algo, se lo vamos a hacer llegar. Pero al final, si nosotros queremos llegar a donde estamos pensando, de lo que queremos hacer, tiene que ser realista la empresa. Sí, ahora nosotros, por ejemplo, estamos viendo con nuestro staff, esto es algo que nadie habla y nosotros creemos que es muy importante, es los precios de los pisos en Barcelona están siendo inviables. Entonces estamos tratando de coger más cosas para poder pagar. Porque, claro, es que como una persona cobrando 1.200 euros puede quedarse en Barcelona. O sea, es que es inviable. Un piso nosotros que a lo mejor termina pagando 800, ¿no? Entonces, también todo el mundo se merece el doble de lo que se le paga en su empresa. Yo lo he vivido toda mi vida, pero sí que cuando trabajaba en un sitio que me aportaba mucho, yo sentía que ya con eso también estaba ganando otras ganando cosas. Porque a futuro yo lo iba a emplear, ¿no? Y yo se lo digo a las chicas de las pasteleras que vienen de la Hotman, de estas escuelas carísimas que pagan un dineral. Me dicen, no, si es que yo solo quiero aprender, porque no existen pasteleros que saben hacer chocolate, y yo quiero ser una de ellas, ¿no? Hay chocolateros, pero no hay pasteleros que saben. Y hoy en día sí que es verdad, yo ya lo hacía cuando era joven, que a mí me interesaba la pastelería, la cocina, los quesos, los embutidos, intentaba aprender a hacer todo, ¿no? Entonces, claro, en el mundo de la cocina era raro, como, termina de cocinar, ¿no? De hacer un servicio de estos y se mete en la pastelería con las chicas, qué raro. ¿Por qué haces eso? Si los cocineros no hacemos pasteles. Pero yo tenía la inquietud y además me gustaba hacerlos para comerlos, que era mi secreto. Digo, no, es que yo quiero aprender a hacer esto para comérmelo luego, ¿no? Porque lo amaba, me gustaba mucho. Pero no era tan típico como ahora. Ahora hay más pasteleros, cocineros, pasteleros. Y a mí eso me encanta, porque es la inquietud que han tenido las nuevas generaciones. Me encanta cerrar así la conversación. Si alguien quiere sumar algo, ahora lo podemos hacer con los vinos y las copas que tiene Toni. Y antes de agradeceros que hayáis venido, me encanta porque se demuestra hablando de precios de pisos o de poner límites de crecimiento, un tema que también está muy contemporáneo, que podemos llegar a muchos temas hablando desde el chocolate, así que el chocolate no tiene tope. Y simplemente acabar diciendo que esta conversación me hacía especial ilusión porque si buscan a estos dos chicos en internet aún no han conversado con tanta gente, así que muchas gracias por ser súper honestas, abriros en corazón, frenar agendas, ir a Madrid, venir con los nenes y compartirnos todo este espacio. Y gracias por apostar, porque nos conocimos Úrsula y hace mucho tiempo cuando nos contaban a 2 años que iba a abrir un sitio de chocolate y era como wow.
y dijeron para adelante y aquí estamos. Así que muchas gracias en la pandemia. Para lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias a todas por venir. Yo quiero decir una cosa más. Lo que quieras, lo que quieras. Seguro que hay muchos emprendedores y a mí me pasaba, ¿no? Esperemos. Yo me he tirado muchos años en la industria de la restauración, ¿no? Y era como este cocinero frustrado que quería abrir su restaurante pero que tenía miedo a hacerlo, ¿no? No me atrevo porque voy a fracasar, porque no me va a salir bien, porque yo soy cocinero y no sé gestionar números. Y soy sincero, yo con Lot tenía la misma sensación, ya con más experiencia, sabía que iba a salir, no perfecto, pero sabía que iba a salir bien porque tenía todo el know-how de toda mi trayectoria y construí este proyecto en base a mis conocimientos para que no fallara, ¿no? Yo no hice el chocolate que yo quería hacer, yo hice un chocolate que se podía vender, que el cliente iba a entender y que me iban a comprar. Entonces, cuando ya tenía una pequeña cartera de clientes de todos mis amigos, porque todos en sus restaurantes consumen cacao y café, pues ya me tiré como a la piscina, ¿no? Y os cuento esto porque hay gente que a veces tiene el miedo de, oye, yo no quiero abrir mi marca de ropa, o yo no quiero abrir mi tienda de cerámicas, o quiero hacer pues no sé, cualquier proyecto que tengáis en mente. Siempre nos caemos y nos volvemos a levantar, pero si no te la juegas, no lo sabes nunca si vas a tener éxito o si no te va a salir bien. Y al final hay que jugársela. Y yo he tenido siempre este miedo y lo he hecho ¿con cuántos años? 43. Y siempre me han dicho, oye, yo te pongo pasta para hacer un restaurante porque me gusta cómo cocinas. Y yo decía que no a todo el mundo porque tenía miedo, o sea, seguía trabajando para los demás hasta que, bueno, me cansé y hicimos Lot, que no tiene nada que ver con cocinar. Pero esto es muy importante. Ahora han venido los chicos de Forno Bomba, antes de abrir el proyecto, antes de irse el panadero de Origo, me decía, es que tengo miedo de hacerlo, es que no sé cómo, es que tú cómo lo hacías. Y al final es muy sencillo. Lo que tienes en la cabeza, plásmalo, soñar es gratis, al final sueñas y se convierte en realidad, ¿no? Y si no lo sueñas, no lo creas en tu cabeza, no lo confeccionas, no lo llevas a cabo. Yo creo que es un fallo que he tenido durante toda mi carrera a nivel restauración, ¿no? Porque me he sentido, al no hacer un restaurante y tener éxito, me he sentido como que tengo esta espinita, pero al final todo sale. Yo creo de verdad. Que decías que te sonaba tanto la casualidad, creo que es una casualidad, pero llena de intención. Es que es una casualidad. Pero llena de intención. Sí, con intenciones, pero todo de verdad. Todo llega así como, oye, por error, por casualidad, por fallo, prueba, error. Todo al final se va acomodando, va encajando en su sitio y al final sale. Y si lo haces bien y con cariño y sabes lo que a ti te gusta y lo tienes claro, de verdad que, o sea, hay que ser muy egoísta o ambicioso para que no tenga éxito ese pequeño proyecto, porque Lot empezó con una tabletita así de chocolate que yo entregaba a mis amigos y todos me decían, ¿pero tú haces chocolate? No me creo que hagas chocolate, ¿no? Y sí, hago chocolate, cuando quieras puedes venir, estamos haciendo aquí, ahora lo hago aquí, pero vamos a empezar en otro espacio y nada. Aquí se abre otro tema que dejo para los vinos, que creo que es muy interesante, que estaba entre líneas, que es la excelencia. Que muchas veces cuando queremos hacer algo lo queremos hacer excelente. Esto lo dice mucho John Hope, director creativo de Nike, que dice que si él hubiera buscado la excelencia tal vez nunca hubiera hecho nada, porque siempre todo puede ser excelente y a veces la excelencia nos asusta y no hacemos. Entonces a veces tienes como que hacer y ya se verá y que es excelente, ¿no? Al final. Por eso no hice el chocolate que yo quería hacer. Hice el chocolate que necesitaba hacer. Y eso es muy importante. Reflexión. Pues ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias.